Bueno, buenas tardes. Vamos a realizar otro ejercicio siguiendo con los conceptos que estábamos viendo relacionado a programación orientada a objetos en Python, y en esta ocasión vamos a conectarnos con una base de datos. Para empezar voy a crear un repositorio. Voy a ir a mi escritorio, voy a crear una nueva carpeta y voy a crear una carpeta que se llame prueba conexión database. Muy bien. Dentro de esta carpeta vamos a crear nuestro repo de una manera organizada, estructurada y que tenga relación con la estructura de MVC. MVC o MVC hace referencia al Model View Controller, que es una forma de estructurar y esquematizar tu solución mediante modelos, vistas y controladores. Ya vamos a ir viendo qué significa cada uno y qué vamos a crear en cada uno de ellos. Vamos a empezar creando nuestra estructura de carpetas para estructurar nuestro código. Para empezar vamos a crear una carpeta que se llame CSS, otra carpeta que se llame, vamos a esperar un segundo que está cargando, vamos a crear múltiples carpetas para ir guardando todos nuestros archivos y que quede nuestro código de manera ordenada y organizada. Esto nos va a servir por múltiples beneficios relacionados a la implementación, a una buena organización para poder actualizar correctamente, para poder localizar correctamente mis errores, cuando tenga que actualizar algo. Siempre es bueno tener todo organizado y estructurado. MVC es una forma de estructurar nuestro código que es a nivel global, o sea, todo el mundo realiza el mismo concepto, así que también eso es muy bueno. Vamos a crear una carpeta que se llame JS, otra carpeta que se llame IMG para guardar nuestras imágenes, otra carpeta que se llame, prestemos atención ahí para no salirnos y hacer una subcarpeta en vez de una carpeta, otra carpeta que se llame modelos, otra carpeta que se llame vistas, otra carpeta que se llame controladores, y de esta manera estamos respetando la estructura modelos, vistas, controladores, MVC. Muy bien. Por fuera de todos estos de toda esta organización de carpeta voy a crear un archivo suelto que se llame index.html. Esto lo que me va a dar es la posibilidad de HTML. Muy bien. Nos va a dar la posibilidad de escribir un poco de código para ir probando nuestros cambios. Voy a escribir la etiqueta HTML, y fíjense que Python nos va a sugerir una estructura ya precargada que es la estructura base. Dentro de la etiqueta title vamos a poner página de prueba. Ya vamos a ver qué es esta etiqueta title. Aquí dentro del body vamos a crear algunos componentes para hacer algunas pruebas, como por ejemplo un H1 que figura título. Vamos a poner este es el título de mi página. Vamos a crear por ejemplo una etiqueta H3 y vamos a poner este es un título más pequeño en mi página. Y para finalizar, como para ponerle algo de contenido, vamos a escribir una etiqueta P y vamos a poner un lorem ipsum. Esto es una forma fácil de autogenerar código como para hacer pruebas, nada más. No tiene ningún valor ni significa nada. Fíjense que no tiene, ni siquiera es un tiene sentido sintaxis. Es solamente para poder poner algo dentro de un párrafo, nada más.
Si yo guardo cambios y ejecuto esta aplicación, vamos a ver una página que es muy rudimentaria, pero que completa la estructura de HTML básica para poder empezar a crear una página web o una solución informática. Vamos a esperar unos segunditos que cargue. La primera vez suele tardar un poquito más. Y vamos a empezar a ver algunos conceptos en línea juntos. Voy a poner uno al lado del otro para que podamos comparar. Ahí está. Y este también. Bien, vamos a esperar que cargue. Fíjense, ya creamos una página web muy rudimentaria, pero es una página web. Fíjense acá arriba dice página de prueba, que es lo que dice lo que nosotros escribimos en nuestra etiqueta title. Esta etiqueta lo que hace es ponerle un título a nuestra pestaña en el navegador. Después vemos, lo primero que vemos es nuestro H1, que es el título de la página. Después vemos el H3, que es el título más pequeño. Y por último vemos el párrafo que hemos creado con la ayuda de Lorem Ipsum. Muy bien, hasta acá hemos visto y hemos creado una página web inicial como para después nosotros hacer las diferentes pruebas que vamos a realizar. Bien, para seguir lo que vamos a hacer, como decía recién, lo que vamos a hacer es volvernos a nuestra estructura de carpetas y como para que nos quede ya armado, dentro de CSS vamos a crear un archivo que se llame estilos.css, que es el dominio de la hoja de los estilos. Lo vamos a dejar blanco por ahora. En JavaScript vamos a crear un archivo también vacío que vamos a poner comportamiento.js, que es la forma en la que declaramos los archivos JavaScript, que son con los que le vamos a dar comportamiento a nuestra página. Bien, vamos a cerrar todo esto para poder seguir trabajando. Perdón, lo volví a abrir. Y aquí tenemos nuestra estructura base, habiendo creado carpetas para organizar nuestro código, pero también para darle la forma de el paradigma de Model View Controller. Aquí dentro vamos a crear una clase que se llame conexión.py, y en esta conexión vamos a tratar de conectar una base de datos con nuestra solución en Python que estamos corriendo con este Visual Studio. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a abrir una nueva terminal. En esta nueva terminal vamos a instalar un componente que se llama mysql.connector, que este componente nos va a permitir conectarnos con una base de datos, en este caso un motor de base de datos de MySQL, pero ustedes pueden conectar con el que ustedes quieran. Para poder instalar eso vamos a usar el comando pip install espacio mysql-connector-python. Muy bien, damos enter y a mí me va a decir que yo ya lo tengo instalado, porque efectivamente lo tengo instalado. Entonces me va a mostrar la versión y si quiero actualizarlo, eliminarlo. Y si ustedes no lo tienen instalado, va a cargar un ratito, lo va a instalar y les va a decir que ya pueden comenzar a utilizar el conector. Vamos a esperar unos segunditos que nos responda. Bien. Bueno, está medio lerdo hoy. Fíjense que está diciendo que cuál es la versión que yo tengo, que ya hay una versión más nueva, que lo puedo actualizar. No lo voy a actualizar, vamos a dejar el que tenemos nomás. Lo único que nos interesa es poder conectarnos a una base de datos. Muy bien, para poder conectarnos ya teniendo
el el conector para conectarnos a un gestor de base de datos, vamos a realizar lo siguiente. Vamos a importar el paquete de mysql.connector, muy bien, y vamos a trabajar sobre un bloque de try except, porque lo que nosotros necesitamos es asegurarnos de que la conexión se realice sí o sí, y si no se realiza, que no realice ninguna acción. Entonces el bloque de try except nos va a servir para controlar que eso se trabaje de manera transaccional. Vamos a definir una variable que yo le voy a poner conexión, ustedes le ponen como ustedes quieran, y le vamos a asignar el tipo mysql.connect. Dentro de este connect vamos a abrir y cerrar paréntesis y vamos a definir los atributos que nuestro gestor de base de datos va a estar esperando. En primer lugar vamos a definir el host, que el host es por el medio que yo voy a llegar a la base de datos, y generalmente es un localhost si vamos a trabajar de manera local. Si no, vamos a tener que poner el puerto si estamos trabajando con una versión publicada. Después vamos a declarar el puerto por el cual vamos a acceder a ese host, que en nuestro caso también de manera local y de manera general es el 3306, salvo que ustedes hayan declarado otro puerto, lo ponen en el que corresponda. Vamos a poner el user, que también tienen que haber declarado ustedes cuando instalaron su motor de base de datos. En mi caso es root. Creo que en la mayoría de los ambientes de prueba que vamos a estar trabajando va a ser el mismo. Vamos a poner el password. Ese también ustedes lo tienen que haber declarado. En mi caso, mi password es este. Y por último vamos a declarar, vamos a definir el último atributo, que es la base de datos a la que yo me voy a conectar. Que, vamos a poner el nombre. Yo todavía no creé la base de datos, pero le vamos a poner database-prueba-Kevin, como para hacer una simple prueba. Muy bien, si esto da exitoso, lo vamos a ver ahora. Mediante un if vamos a preguntar si la variable de conexión que nosotros acabamos de crear, punto, el método is-connected, si esa función nos devuelve un valor, es porque esta conexión se ha realizado exitosamente. Entonces vamos a poner la conexión fue exitosa. Si la conexión no fue exitosa, lo que va a pasar es que va a ir por el camino del except, que es la segunda parte de mi bloque de try, y dentro de este except vamos a poner un print también diciendo que no se pudo conectar a la base de datos. Perfecto. Hasta acá es el bloque tradicional para poder conectar o para poder vincular mi Visual Studio, mi desarrollo en Python, con mi base de datos. En este caso estamos conectando con con un motor de base de datos de MySQL. Esto es todo lo que nosotros necesitamos hacer en Python. Lo que vamos a hacer ahora es abrir nuestro gestor de base de datos, que en este caso yo tengo el Workbench, que me va a administrar el motor de base de datos MySQL. Hay que recordar que motor y gestor no son lo mismo. Y vamos a abrir un nuevo archivo para poder desarrollar mis comandos y crear la base de datos. El comando para crear la base de datos es el create database, data, ahí me lo sugiere. Tenemos que poner el nombre de la base de datos. Nosotros ya lo habíamos definido el nombre
que es este, lo copiamos y lo pegamos para evitar cualquier error, y punto y coma. Vamos a ver, presionamos aquí, perfecto, create database db-prueba-kevin fue creada exitosamente. Si yo recargo acá, ya me aparece mi base de datos. ¿Bien? Podemos ver que está mi base de datos creada. Muy bien, ahora tenemos que crear una tabla. Vamos a crear una tabla de ejemplo. Voy a poner el create table, me lo sugiere ahí, muy bien. Vamos a poner un ejemplo, vamos a escribir una tabla de persona. Abrimos paréntesis, ponemos punto y coma, así no nos olvidamos. Y dentro de los paréntesis vamos a definir, por ejemplo, un atributo que sea el DNI, que sea de tipo entero y que no permita que mandemos elementos en nulo. Vamos a poner un atributo que sea nombre, que sea de tipo varchar, que permita hasta 50 caracteres y que tampoco permita elementos nulos. Y por último vamos a crear un atributo que sea apellido. Vamos a crear solamente estos tres como para hacer un ejemplo nada más. Y también le vamos a decir que sea de tipo varchar y que no acepte nulos. Este último, por ser el último, vamos a borrar la coma. Vamos a ejecutar. Nos dio un error. Vamos a leer, a ver. No se puede crear la tabla, la base de datos porque ya existe. Bien, lo que nos está faltando acá es un comando para posicionarnos sobre una base de datos. Fíjense que yo acá tengo 1, 2, 3, 4 bases de datos. Entonces yo tengo que decirle a dónde voy a crear esta tabla. Entonces vamos a poner use el nombre de mi base de datos, punto y coma. Vamos a seleccionar esto para que solamente nos ejecute esto y no nos vuelva a querer crear la base de datos. Perfecto. Nos ha creado la tabla. Si nosotros recargamos y en table ya tenemos nuestra tabla persona con nuestras columnas DNI, nombre y apellido. Muy bien. Hasta acá hemos llegado desde el lado del gestor de base de datos Workbench. Vamos a volver a Python y vamos a ver que todo esté bien y vamos a ver si podemos conectarnos a la base de datos. Vamos a compilar un archivo de Python y vamos a ver si la conexión es exitosa o si no se pudo conectar. Vamos a ver qué nos dice. Bien, la conexión fue exitosa. Muy bien, ¿no? Logramos conectarnos desde Python hacia la base de datos. ¿Qué es lo que pasa ahora? Nosotros nos hemos conectado a la base de datos, hemos abierto una conexión, pero no la hemos cerrado. O sea, nosotros hemos enviado este objeto para conectarnos, nos hemos conectado, pero ahí quedó. O sea, nosotros no hemos hecho ninguna otra acción. Entonces ese puerto ha quedado abierto y solamente nosotros lo vamos a poder utilizar. Así que vamos a agregarle una parte más a esta clase de conexión, que es el finally. Y le vamos a decir que si la conexión, voy a copiar y pegar si ahorramos un poco de tiempo. Si la conexión fue exitosa, le vamos a decir que a esa conexión la cierre. ¿Por qué? Porque yo ya he terminado de trabajar y vamos a... connection.close y vamos a decirle por medio de un print que la conexión fue cerrada. De esta manera, cerrada. Perfecto. De esta manera, yo lo que hago es asegurarme de que cada vez que yo me conecte a mi base de datos, al final la cierre. Para que cualquier otra persona que quiera o necesite conectarse pueda realizarlo de la vez. Vamos a guardar los datos, vamos a volver a compilar y vamos a ver si la conexión se cierra o si queda abierta. O si no se puede conectar, también puede ser una opción. Vamos a ver qué pasa.
Esperamos unos segundos. Hoy particularmente está funcionando todo lento. Muy bien, la conexión fue exitosa. Logramos conectarnos. Como no hicimos ninguna otra acción después, fíjense que entre acá y acá no hay nada, entonces automáticamente la cierra. Perfecto. Hemos podido conectarnos y desconectarnos de una base de datos mediante Python. Lo que resta ahora va a ser, mediante los modelos, realizar algunas acciones por las que nosotros podamos crear un mini CRUD o un mini ABM en que nosotros podamos crear una persona, eliminar una persona, editar una persona, para ir de esta manera trabajando toda nuestra solución desde Python, ya sin necesidad de conectarnos mediante el gestor de base de datos. Hasta acá hemos trabajado nuestra solución, ordenándola por carpetas, estructurando nuestra solución mediante la estructura de AIMVC. Hemos declarado los controladores, que hemos creado un controlador para poder conectarnos a la base de datos. Hemos creado la carpeta de nuestros estilos, si bien no hemos definido ningún estilo, ya está listo para que nosotros podamos trabajarlo. Hemos creado una carpeta también para guardar imágenes, hasta ahora no tiene ninguna, pero de esa manera vamos a tener todas las imágenes juntas. También hemos hecho lo mismo para nuestros archivos de JavaScript. Hemos también creado uno vacío. Nuestros modelos también, que en el próximo video vamos a crear modelos. Nuestras vistas, que hemos creado una vista, este index.html con un ejemplo muy pequeño. Por ahora los vamos a dejar acá, pero a medida que vayamos avanzando en nuestra solución, vamos a ir guardando todas nuestras vistas en la carpeta vistas correspondiente al views del MVC. Muy bien, hemos llegado hasta acá, hemos completado un objetivo nuevo que es conectarnos a nuestra base de datos mediante Python. Nos vemos en el próximo video.